Biblia de Cuentos presenta El niño que aprendió a escuchar con el corazón. Proverbios 5:1. Acércate, Liorán, acércate sin prisa, que el día se va quedando dormido tras las colinas y es ahora cuando los cuentos despiertan. Hoy te traigo una historia suave como el musgo que crece junto al arroyo, una historia de un niño y su padre, de un río crecido y de un oído que aprendió a inclinarse. ¿Sabes, pequeño zorro de mirada viva, cuál es la herramienta más poderosa que existe? ¿Son las garras, guardián? ¿O tal vez el olfato, que me dice dónde hay frutos escondidos? No, Liorán, ni las garras ni el olfato, ni siquiera la fuerza de 100 hombres. La herramienta más poderosa está justo aquí, a los lados de la cabeza. Son las orejas, pero no todas valen. Sirven aquellas que no solo oyen, sino que escuchan. Y escuchar, querido amigo, es inclinar el corazón a quien nos habla. Así comienza nuestra historia. En un valle pequeño, tan pequeño que en los mapas antiguos apenas si lo dibujaban con un punto, existía una aldea llamada Neriaj. Neriaj, que en la lengua de los ancestros significa «El Señor es mi luz», era un lugar de casas blancas, calles de tierra apisonada y un río de aguas cristalinas que bajaba cantando desde la montaña. Los ancianos decían que aquel río era la voz de Dios susurrando entre las piedras, pero los niños solo oían el ruido del agua y veían una invitación al juego. ¿Y qué niño podría resistirse, guardián? El agua siempre llama, siempre canta, siempre dice «ven». Así es, Liorán. Y entre todos los niños de Neriaj, había uno que sentía esa llamada más que ningún otro. Se llamaba Elián. Tenía los cabellos del color de la paja cuando el sol la besa, los ojos brillantes como 2 gotas de rocío y las rodillas siempre manchadas de tierra. Era un niño de buen corazón, de esos que comparten su pan con el perro del vecino y que devuelven las monedas que encuentran en el polvo. Pero Elián tenía una herida pequeña, casi invisible, que le impedía crecer. No sabía escuchar. ¿No sabía? Pero si todos sabemos oír, guardián, ¿acaso se puede olvidar? Oír, sí. Oír es fácil, Liorán. El viento oye, las piedras oyen. Escuchar es otra cosa. Escuchar es detenerse. Es dejar de ser el centro del mundo por un instante para que la voz de otro ocupe ese lugar. Y Elián corría tan rápido, soñaba tan alto, que nunca se detenía. Su padre, un hombre llamado Josías, de manos callosas y mirada tranquila, lo observaba desde la puerta del taller. Josías era tejedor. Pasaba los días entre hilos de lino y lana, creando mantos que abrigaban los inviernos de Neria. Y mientras sus dedos trenzaban las hebras, su corazón trenzaba palabras para su hijo. «Elián», decía con voz pausada, «la leña no se corta sola. Antes de subir al monte, afila el hacha». «Sí, padre», respondía Elián, y ya estaba corriendo hacia otra parte. «Elián», decía Josías al atardecer, «el camino a casa se hace más corto si vas acompañado». «Sí, padre», decía Elián, y ya estaba persiguiendo luciérnagas. Las palabras caían en el suelo como semillas en tierra seca, no porque Josías no las regara con amor, sino porque Elián siempre se iba antes de que la lluvia llegara. ¡Qué triste, guardián! Las palabras se quedaban solas, esperando. Sí, Liorán, pero el amor de un padre es paciente y la paciencia de Josías era ancha como el valle, hasta que llegó la estación de las lluvias. Aquel año, el cielo se volvió gris desde temprano. Las nubes se amontonaban sobre las montañas como rebaños de ovejas cansadas y el río comenzó a crecer. Perdió su canto cristalino y se volvió rumor grave, después rugido.
Las piedras que antes asomaban la cabeza ahora yacían sumergidas y el agua, antes amiga, empezó a mostrar sus dientes de espuma. Josías, al 7º día de lluvia, llamó a su hijo. «Elián, ven aquí, junto a mí». «Sí, padre», dijo el niño, aunque sus pies ya apuntaban hacia la puerta. «Hijo mío», dijo Josías, tomando suavemente su barbilla para que aquellos ojos de rocío lo miraran fijamente. «Hoy no irás al río. El agua está crecida y no conoce tu nombre. Jugarás en el taller, con los retales de lana. ¿Entiendes?» Elián asintió, pero su asentimiento era un pájaro que ya volaba hacia la ventana. Pasó la mañana. Josías tejía. La lluvia golpeaba el tejado como un tambor lejano, y Elián, rodeado de madejas de colores, sentía que el taller era una jaula. Afuera, el río rugía, y su rugido, para los oídos del niño, era un canto de sirena. No, guardián, no me digas que fue... Sí, Liorán. En un descuido de su padre, cuando Josías se inclinó para recoger un carrete caído, Elián escapó. Corrió bajo la lluvia sintiendo las gotas como caricias, sintiéndose libre, sintiéndose grande. Llegó a la orilla del río y se detuvo en seco. No era el mismo río. El agua, antes cristalina, era ahora una bestia marrón que arrastraba ramas, troncos, piedras. La corriente pasaba furiosa, llevándose todo a su paso. Y Elián, embelesado por la furia, dio un paso, luego otro, sobre las piedras mojadas, resbaladizas como lomo de pez. El rugido llenaba sus oídos, nublaba su pensamiento. Quería ver más de cerca, solo un poquito más. Entonces su pie izquierdo encontró vacío. Guardián, que lo atrapen, que alguien lo sostenga. El niño cayó. El agua lo golpeó con la fuerza de 1000 puños. Sintió frío, sintió miedo, sintió que el río lo arrastraba, jugando con él como el gato juega con el ratón antes de devorarlo. Tragó agua, tosió, quiso gritar, pero el rugido se comía su voz. Y entonces Liorán, en medio de aquel caos de espuma y terror, ocurrió algo extraordinario. Elián recordó. No recordó las palabras exactas de su padre, recordó algo más profundo. Recordó el tono, recordó la mano de Josías bajo su barbilla. Recordó la mirada, recordó que días atrás, cuando su padre le hablaba, siempre terminaba diciendo: «Escucha, hijo mío, inclina tu oído. La sabiduría no grita, susurra». Y en el fragor del río, Elián hizo lo que nunca había hecho, inclinó el oído, no hacia afuera, hacia adentro. Y en el silencio de su corazón, donde aún vivía la voz de su padre, escuchó: «No te sueltes, lucha, tu padre viene». ¿Y Josías fue tras él, guardián? Apenas Josías levantó la vista y vio la puerta entreabierta, supo. No maldijo, no se lamentó. Dejó caer la lanzadera de madera que rodó por el suelo como una moneda sin dueño y salió corriendo bajo la lluvia. Corrió como nunca había corrido, con el corazón golpeándole el pecho. Y al llegar al río, lo vio. Su pequeño, su Elián, luchando contra la corriente a pocos metros de la orilla. Josías no dudó. Entró en el agua. Sintió el frío mordiéndole las piernas, la corriente empujándolo con saña, pero su amor era más fuerte que el río. Extendió el brazo, agarró la muñeca del niño y tiró. Con un último esfuerzo lo abrazó contra su pecho y lo sacó del agua. Cayeron juntos sobre la hierba mojada. Josías temblaba, Elián tosía, escupía agua, lloraba, pero estaba vivo.
Padre, padre, yo... Shh, susurró Josías. No dijo, te lo advertí. No dijo, ¿por qué no escuchaste? Solo lo abrazó más fuerte y dijo, estás aquí, estás aquí. Esa noche, mientras la lluvia amainaba y el río comenzaba a calmarse, Elián no se separó de su padre. Estaba acurrucado en el taller, envuelto en una manta de lana que olía a cedro y a hogar. Padre, dijo en voz baja, hoy, cuando el agua me llevaba, escuché tu voz, no con los oídos, con el corazón, y supe que vendrías. Josías no respondió. Solo acarició los cabellos de paja de su hijo, mojados aún. Padre, dijo Elián, ¿puedes repetirme esas palabras, las de cada día? Quiero aprender a escucharlas antes, no después. Josías sonrió. Y aquella noche, mientras la aldea de Neria dormía bajo un cielo que empezaba a despejarse, el tejedor tomó las manos de su hijo entre suyas y dijo, Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído. ¿Y eso qué significa, padre?, preguntó Elián, con los ojos ya cerrados. Significa que la sabiduría no es saberlo todo, es saber a quién escuchar. Y tú, hijo mío, tienes al mejor maestro. Guardián, ¿Josías era un sabio? No, Liorán. Josías era un padre, y el amor de un padre cuando está puesto en Dios es el eco más cercano de la sabiduría del cielo. Por eso el proverbio no dice, el sabio habla, sino el hijo escucha, porque la sabiduría no sirve de nada si no hay un corazón dispuesto a recibirla. Entonces, cuando mi madre me llama desde la puerta y yo voy corriendo, ¿estoy siendo sabio? Estás inclinando tu oído, pequeño. Estás aprendiendo. Y ese aprendizaje, día tras día, tejerá en ti un manto que te abrigará toda la vida. ¿Y el río, guardián, el río se calmó? El río siempre se calma, Liorán. Pero la voz de un padre que ama, esa no se calma jamás. Resuena en el corazón de los hijos por siempre, incluso cuando el río de la vida intenta ahogarla. Proverbios 5:1. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído. Así el niño que no escuchaba aprendió a oír con el corazón. Así la semilla que cayó en tierra seca encontró al fin la lluvia. Y así, colorín colorado, este cuento del oído inclinado en tu memoria queda guardado. La niña que aprendió a cuidar sus palabras. Proverbios 5:2. Acércate, Liorán, que la tarde se viste de sombras y el corazón pide cuentos. Hoy traigo una historia tejida con hilos muy delicados, tan delicados que apenas se ven, pero tan fuertes que pueden atar o liberar. Es la historia de una niña, de su lengua ligera y del día en que sus palabras, sin querer, se convirtieron en espinas. Porque hablar, pequeño zorro, es como sembrar. No basta con echar semillas. Hay que saber qué semillas se echan y en qué tierra caen. ¿Las palabras duelen, guardián? Yo solo sé que cuando mi madre me llama mi pequeño tesoro, yo siento calor aquí, en el pecho. Pero si alguien me dice zorro torpe, ¿qué sientes entonces? frío, como si me hubiera metido en el río en invierno. Eso, Liorán, es el poder de las palabras. Pueden ser abrigo o pueden ser ventisca. Y hay quienes hablan sin saber que de sus labios salen copos de nieve que congelan a quien los recibe. Como Mirel, en la falda de una colina donde los olivos crecen torcidos por el viento, había una aldea llamada Chila. Chila significa descanso, y era un lugar de calles silenciosas,
de gente que hablaba pausado y de ancianas que tejían a la puerta de sus casas mientras el sol se acostaba. Pero en medio de aquel remanso de paz había un pequeño remolino. Se llamaba Mirel. Mirel tenía 7 años, el pelo rizado como los sarmientos de la vid y una sonrisa que se adelantaba siempre a sus palabras. No era mala ni cruel, jamás hubiera empujado a otro niño ni robado una fruta del huerto ajeno. Pero Mirel tenía un problema. Su lengua vivía suelta, sin correa, y galopaba por donde quería sin que su corazón pudiera alcanzarla. Como cuando yo veo una mariposa y mis patas corren solas y mi cabeza va detrás, siempre tarde. Exactamente así, Lioran. Mirel hablaba primero y pensaba después. Y como su intención nunca era mala, ella creía que sus palabras tampoco lo eran. Si escuchaba que la señora Rebeca había estado llorando, llegaba al mercado y decía: «La señora Rebeca llora mucho, ¿estará enferma?». Si veía que Elías, el panadero, había olvidado la sal en el pan, decía delante de todos: «El pan de Elías hoy no sabe a nada». Y si su amiga Talía le contaba un secreto, Mirel lo repetía apenas 2 horas después, convencida de que los secretos son como pájaros y no pueden vivir enjaulados. Su madre suspiraba: «Mirel, hija, las palabras no vuelven atrás». «Ya lo sé, mamá», respondía Mirel, «pero yo las digo con cariño». Y lo decía de verdad. No entendía que el cariño no está en la intención de quien habla, sino en el oído de quien escucha. Guardián, ¿una palabra dicha con cariño puede doler igual? Si pisas a alguien sin querer, Lioran, ¿le duele menos porque no fue a propósito? No, duele igual. Pues así son las palabras. No piden permiso para lastimar. Un día en Shilá llegó la fiesta de la cosecha. Las calles se llenaron de guirnaldas, las mesas se cubrieron de panes y aceitunas, y los niños correteaban con ramas de olivo en las manos. En medio de la fiesta, Mirel vio a su amiga Talía sentada sola junto al pozo, con los ojos brillantes como si hubiera estado llorando. Mirel se acercó saltando. «Talía, ¿por qué estás aquí sola? La fiesta está allá». Talía bajó la mirada. «No tengo ganas». «¿Te duele algo?» «No». Mirel no preguntó más. Dio media vuelta y se fue corriendo hacia donde estaban las otras niñas. Y ahí, sin mala intención, con la misma ligereza con que se dice «hace calor» o «el viento sopla fuerte», Mirel dijo: «Talía está rara. Creo que está triste porque su hermano se fue a la ciudad y no ha vuelto. Mi mamá dice que los hermanos que se van a veces no regresan nunca». Hubo un silencio corto, filoso como vidrio roto. Luego las niñas empezaron a murmurar. Mirel no vio las caras, siguió jugando. Pero al atardecer, cuando la fiesta terminaba y las sombras se alargaban entre los olivos, Mirel encontró a Talía detrás del pozo. Estaba acurrucada, abrazándose las rodillas, y lloraba en silencio. «Talía, ¿qué te pasa?», preguntó Mirel sin entender. Talía levantó la cabeza, sus ojos estaban hinchados, rojos. «Tú lo contaste», susurró. «Lo de mi hermano. Ahora todas lo saben y dicen que no volverá, que yo me quedaré sola». Mirel sintió que algo se le rompía dentro, un golpe seco, sordo, en el fondo del pecho. «Pero yo no quise». «No importa lo que quisiste», dijo Talía, con una voz que ya no era de niña, sino de alguien que ha aprendido demasiado pronto lo que duele. «Lo hiciste». Y se fue caminando despacio, sin mirar atrás. Guardián, ¿y Mirel? ¿Qué hizo Mirel? Mirel se quedó quieta mucho rato. El pozo seguía allí, las estrellas empezaban a encenderse y ella no se movía. No sabía que las palabras podían ser así. No sabía que una frase dicha en un descuido podía pesar como una piedra en el corazón de alguien. Esa noche no cenó, se metió en la cama y dio vueltas sin dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Talía, sus ojos hinchados, su espalda alejándose.
A la mañana siguiente, cuando el sol aún no había terminado de desperezarse, Mirel fue a la casa de su abuela. Su abuela se llamaba Noemí. Tenía las manos arrugadas como pergamino y el cabello blanco como la lana sin teñir. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, hasta el viento se detenía a escucharla. «Abuela», dijo Mirel con la voz quebrada, «yo creo que soy mala». Noemí dejó la aguja de tejer sobre la falda y miró a su nieta con ojos de manantial tranquilo. «Cuéntame». Mirel contó todo. Las palabras se atropellaban, salían a borbotones, como agua contenida mucho tiempo. Habló de Talía, del hermano, de las niñas junto a la fuente, y al final, con la última fuerza que le quedaba, dijo: «Yo no quise lastimarla, pero lo hice. Abuela, ¿cómo desdigo lo que ya dije?». Noemí guardó silencio. Tomó las manos pequeñas de Mirel entre las suyas, manos viejas que habían tejido 100 mantas y curado 100 heridas. «No puedes desdecirlo, mi niña. Las palabras no son hilo, no se cortan, no se deshacen. Una vez que salen, viven solas». «Entonces no hay remedio», sollozó Mirel. «Sí lo hay, pero no es borrar, es reparar». «¿Cómo se repara una palabra?». «Con otra palabra, más sabia, más lenta, más amorosa». Noemí se inclinó hacia adelante. «Escúchame bien, Mirel. Tus labios son como una fuente. Pueden echar agua dulce o agua amarga. Tú has echado agua amarga sin querer, porque tu fuente corre muy rápido y no sabes lo que das. Pero puedes aprender. ¿Aprenderse el agua? Aprenderse el silencio primero. Guardar consejo, dice el sabio. No todo lo que oyes debes repetirlo. No todo lo que piensas debes decirlo. La ciencia no está en hablar mucho, sino en hablar a tiempo. ¿Entiendes?». Mirel no respondió, pero sus ojos, todavía húmedos, ya no miraban al suelo. Esa tarde, Mirel volvió a casa de Talía. Llevaba algo en las manos, una pequeña bolsa de tela con 3 granadas que su abuela le había dado. Tocó la puerta, salió la madre de Talía y luego Talía con la mirada baja. Mirel sintió que la lengua se le quería escapar otra vez. Quería decir «perdón, perdón, perdón», repetirlo 100 veces hasta que todo estuviera limpio. Pero se mordió el labio. Recordó a su abuela. «Guarda consejo». Esperó. «Talía», dijo al fin, despacio, «te traje esto. Las granadas son dulces». Talía levantó la vista. «Y quería decirte». Mirel respiró hondo. «Lo que dije estuvo mal. No debí contarlo de tu hermano. No era mío para contarlo. Y no es cierto que no volverá. Mi abuela dice que los caminos largos siempre tienen regreso. Y yo quiero estar aquí cuando él vuelva. Contigo, si me dejas». Talía no dijo nada, pero tomó las granadas. No hubo abrazo, no hubo risas, pero hubo algo más importante. Hubo un puente pequeño, recién construido, donde antes solo había un pozo y una niña sola. Pasó el tiempo. Mirel no se volvió silenciosa del todo, porque no era su naturaleza, pero aprendió a poner compuertas en su fuente. Antes de hablar, respiraba. Antes de repetir, preguntaba: ¿esto me pertenece? ¿Esto ayudará? ¿Esto sanará? Sus palabras, poco a poco, se fueron volviendo más dulces. Sus amigas notaron que ya no contaba secretos, que guardaba las confidencias como quien guarda un pájaro en la palma de la mano, sin apretar, cuidando que no vuele antes de tiempo. Y un día, meses después, el hermano de Talía regresó. Había trabajado en la ciudad, había ahorrado, había vuelto con las manos llenas de regalos y los ojos llenos de polvo de camino. Talía corrió a abrazarlo y Mirel la vio desde lejos. No dijo nada, solo sonrió. Esa noche su abuela le preguntó: «¿Qué aprendiste, mi niña?». Mirel apoyó la cabeza en el hombro de Noemí
y respondió: Aprendí que las palabras no son mías cuando salen de mi boca, son de quien las escucha. Y aprendí que guardar consejo no es quedarse callada, es amar lo suficiente como para esperar el momento justo. Noemí besó su frente. Esa Mirel es la verdadera ciencia. Guardián, ¿y ahora Mirel habla poco? No, Liorán. Ahora Mirel habla bien. No importa la cantidad, importa el corazón con que se dice. Se puede hablar mucho y sanar. Se puede hablar poco y herir. La sabiduría no está en medir las palabras, sino en pesarlas. Como cuando mi madre escoge las uvas, no toma todas las del racimo, solo las maduras. Exacto, pequeño. Así son los labios que conservan la ciencia. No escupen semillas verdes, ofrecen fruto a su tiempo. Proverbios 5:2. Para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Y así la niña que soltaba palabras como quien suelta pájaros sin jaula, aprendió que algunos pájaros necesitan volar, pero otros necesitan quedarse protegidos en el nido del corazón. Y colorín colorado, este cuento del consejo guardado en tu memoria queda sembrado. Proverbios 5:2. Para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Y así la niña que soltaba palabras como quien suelta pájaros sin jaula, aprendió que algunos pájaros necesitan volar, pero otros necesitan quedarse protegidos en el nido del corazón. Y colorín colorado, este cuento del consejo guardado en tu memoria queda sembrado. Las palabras dulces que casi lo desviaron. Proverbios 5:3. Acércate, Liorán, que la noche ya extiende su manto y el corazón del hombre necesita linternas para no tropezar. Hoy te contaré una historia de palabras dulces que saben a miel, pero que al final se vuelven amargas como el ajenjo. Es la historia de un joven llamado Samuel, de una ciudad amurallada y de una voz suave que casi lo desvía del camino. Porque no todo lo que brilla es oro, pequeño zorro, y no todo lo que halaga edifica. Guardián, ¿hay palabras malas aunque suenen bonito, como las bayas rojas del bosque que parecen dulces pero duelen la panza después? Así es, Liorán, hermosas por fuera, veneno por dentro. Y quien no aprende a distinguir termina enfermo del alma. Escucha bien, que esta historia es para quienes empiezan a caminar solos y descubren que el mundo está lleno de voces que llaman. En lo alto de una colina, donde los caminos se encuentran y las murallas protegen del viento y del lobo, se alzaba la ciudad de Bet-Or. Bet-Or, Casa de la Luz, era un lugar de puertas anchas y mercados bulliciosos. Sus calles olían a especias, a cuero recién curtido y a pan de higo. Y en una de esas calles, frente a un telar de madera oscura, trabajaba Samuel. Samuel tenía 17 años, la mirada limpia y las manos hábiles. Ayudaba a su madre, viuda desde hacía 3 inviernos, a vender mantos de lana y lienzos de lino en el mercado. Era un muchacho respetuoso, de esos que se quitan la sandalia al entrar en casa y que nunca levantan la voz. Su madre, Rebeca, solía decirle: «Hijo, tu padre nos dejó un taller, pero tú eres mi verdadera obra». Y Samuel sonreía, inclinaba la cabeza y seguía tejiendo. Pero en Bet-Or, como en toda ciudad grande, no solo había luz, también había sombras. ¿Sombras malas, guardián? ¿De esas que se esconden en los rincones? De esas, Liorán, sombras que hablan. Y una de esas sombras hablaba con voz de mujer. Ella llegaba al mercado cada tarde, cuando el sol declinaba y las sombras se alargaban. Vestía telas de colores, sus sandalias eran de cuero fino y sus muñecas sonaban con pulseras de plata. Nadie sabía de dónde venía, nadie sabía su nombre, pero todos conocían sus palabras.
Llamaba a los jóvenes por su oficio. Al panadero le decía: «¿Qué brazos tan fuertes tienes? Seguro que puedes cargar con todo mi encargo». Al herrero: «Tu fuego es el más ardiente de Betor. ¿También arde así tu corazón?». Y ellos reían, se erguían un poco más y olvidaban preguntarse qué quería aquella mujer realmente. ¿Y Samuel? ¿Samuel también la escuchaba? Al principio, solo de lejos le oran. Pero una tarde, ella se detuvo frente a su puesto. Samuel estaba doblando un manto azul, el más hermoso que había tejido, con bordados de hilo de plata que imitaban estrellas. La mujer lo miró fijamente con esos ojos que parecían pozos profundos y dijo: «Muchacho, nunca había visto manos tan jóvenes haciendo una labor tan perfecta. Tus dedos tienen memoria de artesano viejo. Dime, ¿cómo aprendiste a crear belleza así?». Samuel sintió un calor extraño en el pecho. Nadie fuera de su madre le había dicho algo así. «Mi padre me enseñó», respondió sin levantar la vista. «Tu padre debió ser un hombre sabio», suspiró ella, «y tú debes ser un muchacho muy especial». No dijo nada más. Tomó un pequeño pañuelo de lino, pagó con una moneda de plata y se fue. Pero sus palabras quedaron flotando en el aire como polen en primavera. Eso no parece malo, guardián. Decir que alguien hace bien su trabajo, ¿eso es malo? No, Leorán. Reconocer el esfuerzo ajeno es bueno y justo, pero escucha qué sucedió al día siguiente, y al otro, y al otro. La mujer regresó. Cada tarde encontraba una razón para acercarse al puesto de Samuel. Primero fue el pañuelo, luego una túnica, después unas sandalias de tela. Y cada vez sus palabras eran más dulces, más íntimas, como gotas de miel que caen una a una hasta empapar la corteza del pan. «Eres diferente a los demás muchachos de Betor», decía. «Tú no gritas, no empujas, tienes alma de poeta. ¿No te cansas de estar aquí, entre mantos y clientas viejas? Podrías hacer cosas grandes, viajar, conocer mundo. Yo conozco a gente importante, Samuel, gente que pagaría bien por un talento como el tuyo». Samuel escuchaba, y cuanto más escuchaba, más le parecía que su vida en el mercado era pequeña, gris, insignificante. Empezó a distraerse en el telar. Los hilos se le enredaban. Su madre lo llamaba 2, 3 veces antes de que él respondiera. Por las noches, en lugar de leer los rollos de su padre, se quedaba mirando al techo, repitiendo en su mente aquellas palabras. «Podrías hacer cosas grandes. Yo conozco a gente importante». ¿Y su madre no veía nada, guardián? ¿Rebeca no notó que su hijo estaba cambiando? Una madre siempre ve, Liorán, pero el amor también sabe esperar. Rebeca notaba las miradas ausentes, las respuestas tardías, el pan que se enfriaba en el plato. Pero no preguntó. Solo una noche, mientras Samuel doblaba mantos en silencio, ella se sentó a su lado y dijo en voz baja: «Hijo, tu padre solía contar una historia. La historia de un joven que caminaba por un sendero y encontró un atajo. El atajo estaba lleno de flores y el joven pensó: «Qué hermoso es este camino. Iré por aquí». Pero las flores tenían espinas escondidas y el sendero no llevaba a ninguna parte. El joven tuvo que volver atrás, descalzo y herido. Samuel guardó silencio. Luego dijo: «Madre, ¿todas las flores tienen espinas?». «No, hijo», respondió Rebeca, «pero las más bellas suelen tenerlas, y quien no mira las hojas antes de tocar los pétalos se lastima». Pasaron los días. La mujer seguía yendo al mercado. Sus palabras eran cada vez más dulces, más blandas que el aceite. Una tarde se inclinó sobre el puesto y susurró: «Mañana hay una caravana que parte hacia la ciudad grande. Tengo un lugar para ti. Deja esto, Samuel. Hay un mundo allá afuera esperando por tus manos».
Samuel sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Miró los mantos, el telar, las manos callosas de su madre que en ese momento ordenaba madejas. Miró las murallas de Bet-Or que tantas veces había visto como protección y ahora sentía como jaula. ¿Y si me voy y no regreso?, preguntó, más para sí mismo que para ella. Entonces habrás vivido, respondió la mujer. Eso es mejor que pasar la vida muriendo de a poco. Samuel no dijo que sí, pero tampoco dijo que no. Esa noche no durmió. Dio vueltas en la cama, sudoroso, inquieto. Las palabras de la mujer danzaban en su cabeza. Talentoso, especial, diferente, mundo, grandeza. Y también las palabras de su madre. Espinas, atajo, descalzo, herido. Al amanecer, cuando el primer rayo de luz atravesó la ventana, Samuel se levantó. Abrió el cofre de su padre. Allí, entre herramientas de tejer y rollos antiguos, encontró algo que no había visto en años. Una pequeña tablilla de barro cocido donde su padre había grabado, con letra temblorosa por la edad, un versículo. Lo había escrito poco antes de morir. Samuel leyó las palabras, y al leerlas fue como si su padre mismo estuviera allí, sentado a su lado, con las manos manchadas de tinte y la voz ronca de tanto tejer. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de 2 filos. Samuel cerró los ojos, vio las flores del atajo, vio las espinas, vio sus pies descalzos, heridos, sangrando. Vio a su madre sola en el mercado, doblando mantos que él ya no tejería. Y entonces entendió. No era que la mujer mintiera. Sus palabras eran ciertas. Él tenía talento, podía hacer cosas grandes. Pero esas verdades a medias eran más peligrosas que las mentiras completas, porque la miel estaba en la lengua, pero el ajenjo esperaba al final. Aquella mañana, Samuel llegó al mercado antes que nadie. Desplegó los mantos, ordenó los lienzos, ajustó el telar. Cuando la mujer apareció, con sus ropas de colores y sus pulseras de plata, él la miró a los ojos por primera vez sin timidez. «No iré», dijo, «no con usted». Ella arqueó una ceja. «¿No quieres ser grande?» «Quiero ser bueno», respondió Samuel. «Primero bueno, luego, si Dios quiere, grande, pero no a costa de mi corazón». La mujer sonrió con ironía, pero no insistió. Dio media vuelta y se perdió entre los puestos del mercado. Nunca volvió. Esa tarde, Rebeca tomó las manos de su hijo y las miró largo rato. Eran manos jóvenes, manos hábiles, manos que habían estado a punto de soltar el telar para siempre. «¿Cómo supiste, hijo?», preguntó. «Papá me lo dijo», respondió Samuel. «Aunque ya no está, me lo dijo». Y sobre el taller de Bet-Or, la luz del atardecer entró tranquila, como quien vuelve a casa después de un largo viaje. Guardián, ¿Samuel fue tonto por haber escuchado a esa mujer? No, Lioran. Samuel fue humano. Todos deseamos ser vistos, reconocidos, valorados. No es malo querer eso. Lo malo es aceptar cualquier mano que nos ofrezca ese reconocimiento sin preguntar a dónde nos llevará. Entonces, ¿cómo sabemos qué palabras son miel buena y cuáles son miel engañosa? Mira las manos que hablan, Lioran. ¿Honran a Dios? ¿Honran a tu padre y a tu madre? ¿Te invitan a ser mejor o solo a sentirte mejor? La miel del Señor endulza el alma y no pide tu alma a cambio. La otra miel, la del engaño, siempre cobra un precio que no ves hasta que es tarde. Yo solo quiero escuchar a quienes me quieren de verdad, guardián. Entonces ya eres más sabio que muchos, pequeño zorro, porque el amor verdadero no halaga para poseer, sino que advierte para proteger. Proverbios 5:3. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite.
mas su fin es amargo como el ajenso, agudo como espada de dos filos. Y así el joven que casi se deja llevar por palabras dulces, aprendió que el verdadero sabor del consejo no está en la lengua que lo sirve, sino en el fruto que deja en el corazón. Colorín colorado, este cuento de miel y espinas en tu memoria queda afinado. El recuerdo amargo que quiso evitar. Proverbios 5:4. Acércate, Liorán, que el atardecer tiñe de oro las colinas y hay memorias que solo se cuentan cuando la luz se vuelve miel. Hoy te hablaré de una anciana, de una paloma blanca y de un recuerdo que tardó toda una vida en sanar. Porque hay heridas que no sangran, pequeño zorro, pero duermen en el pecho como brasas cubiertas de ceniza. Basta un soplo para que ardan de nuevo. ¿Y por qué alguien querría recordar algo que duele, guardián? Porque a veces el dolor no es para quedarse, sino para prestarse, como una linterna que pasas a quien camina detrás de ti en la oscuridad. Eso hizo Noemí. Escucha su historia. A las afueras del valle de Eintal, donde las fuentes susurran entre las piedras y los olivos se inclinan como ancianos que rezan, había una casa pequeña de paredes encaladas y puerta azul. Allí vivía Noemí. Noemí tenía el cabello blanco como la lana recién esquilada y las manos surcadas de arrugas que parecían mapas de caminos largamente andados. Se movía despacio, como quien ya no tiene prisa, porque ha aprendido que la vida no es una carrera, sino una siembra. Y en su ventana, cada mañana, se posaba una paloma blanca. Noemí llamaba a la paloma Zoara, que significa luz del alba. Le dejaba un puñado de trigo y un cuenco con agua fresca. La paloma arrullaba suavemente, inclinaba la cabeza y bebía. Y Noemí, sentada en su silla de mimbre, la observaba en silencio. ¿Y solo eso hacía, guardián? ¿Mirar a la paloma? A veces sí, Liorán, pero los ancianos no solo miran, los ancianos recuerdan, y mientras sus ojos seguían el vuelo blanco de Zoara, su corazón viajaba muy lejos, a un tiempo en que ella no se llamaba Noemí, sino Mical, y sus manos no tenían arrugas, sino sueños. Mical había sido una muchacha de trenzas largas y risa fácil. Vivía en Eintal con sus padres y sus hermanos, en una casa llena de luz. Era alegre, confiada, de esas personas que ven el mundo como un huerto donde todo fruto es bueno para comer. Y un día llegó él. ¿Él, guardián? ¿Quién era él? No importa su nombre, Liorán, importa lo que traía en los labios. Llegó a Eintal como llega el viento del sur, cálido, envuelto en polvo de caminos lejanos. Traía historias de ciudades grandes, de mercados donde las especias valen más que el oro, de mujeres que vestían sedas y hombres que se hacían ricos en una noche. Se llamaba a sí mismo mercader, pero era solo un cazador de almas simples. Mical lo conoció junto al pozo. Él pidió agua, ella dio agua. Él sonrió y dijo: «Nunca vi ojos tan claros en este valle. Parecen la fuente de Eintal cuando el sol la besa». Mical bajó la mirada, pero el calor le subió a las mejillas. Esa noche no pudo dormir. ¿Y era malo eso, guardián? ¿Sentir mariposas? No, Liorán, las mariposas no son malas. Lo malo es cuando te guías solo por ellas y no miras las alas del que las provoca. El forastero regresó al pozo cada tarde. Siempre encontraba una palabra hermosa para Mical. Le decía que era especial, que Eintal era demasiado pequeño para ella, que merecía vestidos de lino fino y joyas de plata. Sus palabras eran dulces, más dulces que los higos maduros. Y Mical, joven e inexperta, las bebió como quien bebe agua después de mucho sed. Su padre, un hombre llamado Ézer, vio aquellas visitas y frunció el ceño. «Hija», le dijo una noche, «ese hombre habla bonito, pero no lo veo trabajar. ¿De qué vive?
¿Quiénes son los suyos? ¿A dónde va cuando se aleja del pozo? Viaja, padre, respondió Mical. Es mercader. Mercader sin mercancía, murmuró Écer. Cuidado, hija, la miel en labios ajenos suele esconder hiel. Pero Mical no escuchó. Las advertencias de su padre le parecían nubes grises que querían tapar su sol. ¿Y qué pasó, guardián? ¿Mical se fue con él? Una noche de luna nueva, cuando el valle dormía y solo los perros ladraban a las sombras, Mical tomó un hatillo con sus pocas pertenencias. El forastero la esperaba bajo el sicómoro del camino. Le había prometido una vida nueva, lejos, donde nadie la conociera y ella fuera libre. ¿Y tu familia?, preguntó él, viendo que Mical miraba atrás. No importa, mintió Mical. Tú eres mi familia ahora. Y se fue. Lioran, el camino que parecía de seda, se volvió pedregoso apenas cruzaron la primera colina. El forastero no era mercader, era un hombre que vivía de la credulidad ajena, que seducía a jóvenes con palabras prestadas y luego las abandonaba en ciudades extrañas, sin recursos, sin amparo. A los 3 días, él desapareció, se llevó el hatillo, las pocas monedas que Mical había escondido y también el aro de plata que su madre le había regalado al cumplir 15 años. Mical despertó en una posada sucia, sola, con el estómago vacío y el corazón roto. Salió a la calle y no reconoció el aire, ni las voces, ni las piedras del suelo. Todo era hostil, ajeno. Quiso volver a Aintal, pero el orgullo se lo impidió. Primero pensó, volveré cuando tenga algo que mostrar. Luego, volveré cuando el dolor se calme. Después, ya es tarde, han pasado años. Y pasaron los años. ¿Y nunca volvió, guardián? ¿Nunca regresó al valle? Volvió Lioran, pero no era la misma. No era Mical la que regresó, era Noemí. 20 años después, una mujer entrada en años, con el cabello ya gris y las manos curtidas por el trabajo, atravesó el sendero que llevaba a Aintal. Caminaba despacio, encorvada bajo el peso de la memoria. Traía un hatillo pequeño, casi vacío. El valle seguía allí, las fuentes, los olivos, las casas blancas, pero su padre ya no vivía. Su madre había muerto de pena, según le contaron, años atrás. Sus hermanos la recibieron con silencio, con heridas que no habían cerrado. Noemí no pidió perdón, no creía merecerlo. Se fue a vivir sola, a las afueras, en aquella casa de puerta azul que había pertenecido a una tía lejana, y allí se quedó, tejiendo recuerdos, alimentando a una paloma que un día llegó a su ventana y ya no se fue. Aquella tarde, mientras Zohara bebía agua del cuenco de barro, Noemí cerró los ojos. El sol entraba oblicuo por la ventana y el polvo de oro flotaba en el aire. La paloma levantó la cabeza, la miró con sus ojos redondos y oscuros y arrulló suavemente. Noemí habló en voz alta, como hacía a veces cuando sabía que nadie la escuchaba. Era dulce al principio, susurró. Todo era dulce. Sus palabras sabían a miel, su piel olía a incienso. Pensé que era amor, pensé que era libertad, pero el final hizo una pausa. La paloma inclinó la cabeza. El final fue amargo, Zohara, amargo como el ajenjo, como esa hierba que crece en los caminos y nadie prueba 2 veces, cortante como espada de 2 filos que hiere aunque no la veas venir. Una lágrima rodó por el mapa de su mejilla. Mi padre me lo dijo, me lo advirtió, y yo no escuché. Esa tarde, mientras el sol se hundía detrás de los olivos, Noemí escuchó voces infantiles en el camino. Eran los niños de Aintal, que volvían del campo con ramas de olivo en las manos. Se detuvieron frente a su casa, curiosos, mirando a la paloma blanca posada en el alféizar. Uno de ellos, el más pequeño, se acercó tímidamente. «Señora Noemí, ¿por qué su paloma siempre está sola?» Noemí sonrió con ternura. «Porque eligió quedarse, pequeño, y a veces
quedarse es más valiente que irse. Los niños la miraron sin comprender del todo. Entonces Noemí hizo algo que no había hecho en años. Habló. ¿Quieren que les cuente una historia?, preguntó. Los niños asintieron y se sentaron en el suelo alrededor de su silla de mimbre. Noemí habló de una muchacha llamada Mical, de un forastero de labios dulces y corazón vacío, de un pozo y una promesa rota. Habló sin esconder la vergüenza, sin maquillar el dolor. Y cuando terminó, el niño más pequeño preguntó: «Señora Noemí, ¿cómo hacemos para no equivocarnos como Mical?». Noemí guardó silencio. Luego señaló a Zohara, que aún permanecía quieta en la ventana. ¿Ven cómo la paloma bebe agua? Primero mira, luego inclina el pico, luego prueba. No bebe de cualquier charco, busca el agua clara. Así deben hacer ustedes con las palabras y las promesas. Miren primero de dónde vienen, no se apresuren, prueben despacio. Y si algo les parece demasiado dulce para ser cierto, esperen. El tiempo siempre muestra lo que la miel esconde. Los niños guardaron silencio. Luego, uno por uno, se levantaron, dijeron «Gracias, señora Noemí», y se fueron corriendo por el camino polvoriento. Noemí se quedó sola. Zohara extendió las alas y voló hacia el cielo rosado del atardecer. «Vuela», dijo Noemí, «vuela libre. Yo ya aprendí a quedarme». Guardián, ¿Noemí fue feliz al final? La felicidad, Liorán, no es solo reír. También es sembrar para que otros no cosechen tu mismo dolor. Noemí perdió su juventud, perdió a sus padres, perdió años que nunca volvieron, pero ganó algo que muchos no alcanzan: sabiduría. ¿Y eso basta? Cuando compartes la sabiduría, dejas de ser solo alguien que sufrió, te conviertes en alguien que advierte. Y eso, pequeño zorro, transforma el ajenjo en medicina. La espada que la hirió a ella ahora es escudo para los niños de Ein Tal. Entonces, ¿su historia no fue en vano? Jamás lo es, Liorán. Jamás lo es. Proverbios 5:4. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Y así la anciana, que guardaba un recuerdo amargo como la hiel, lo convirtió en enseñanza dulce como la miel tardía. Porque la sabiduría no es no haber caído nunca, sino levantarse con la linterna encendida para alumbrar a quienes vienen detrás. Colorín colorado, este cuento de espadas y heridas en tu memoria queda guardado. El camino que decidió no seguir. Proverbios 5:5. Acércate, Liorán, que la luz del día comienza a despedirse y los senderos se vuelven sombras. Hoy te contaré una historia de caminos, de pasos pequeños y de un perrito que sabía más que muchos hombres. Porque no todos los caminos llevan a casa, pequeño zorro. Algunos, aunque parezcan anchos y floridos, descienden calladamente hacia lugares de donde no se regresa. ¿Caminos que no vuelven, guardián? ¿Como el río que solo va hacia el mar y nunca hacia la montaña? Asimismo, Liorán. Y la sabiduría no está en saber andar, sino en saber cuándo no dar el primer paso. Eso aprendió Joel una tarde, junto a su fiel compañero Nilo. Escucha bien. A la orilla del campo que llamaban Adriel, que significa rebaño de Dios, vivía un niño llamado Joel. Joel tenía 8 años, la piel tostada por el sol y los ojos color miel, siempre atentos, siempre curiosos. No era un niño de ciudad, de esos que miran el cielo entre techos y chimeneas. Joel era un niño de tierra, de surcos y de horizonte abierto. Y tenía un amigo. Nilo no era un perro grande ni fiero. Era pequeño, de orejas caídas y pelaje cobrizo, con una mancha blanca en el pecho que parecía una estrella.
Sus patas eran cortas, su hocico siempre húmero y su cola un remolino de alegría. Nilo no sabía ladrar con furia, pero sabía esperar, oler el viento y sobre todo sabía cuándo detenerse. Joel y Nilo recorrían juntos los alrededores de Adriel. Conocían cada piedra, cada arbusto, cada árbol de higos que daba fruto 2 veces al año. Para ellos, el campo era un libro abierto y cada día escribían una página nueva. ¡Qué hermoso, guardián! Tener un amigo que camina contigo siempre. Sí, Lioran, pero no todos los amigos sirven para todos los caminos. Y aquella tarde, Joel y Nilo estaban a punto de descubrir por qué. El abuelo de Joel se llamaba Simón. Tenía la barba entrecana, la voz pausada y los ojos pequeños pero penetrantes, como los de los pastores que han pasado toda una vida cuidando ovejas. Simón ya no caminaba tanto como antes, porque sus piernas se habían cansado de tantos años tras el rebaño. Pero se sentaba a la puerta de su casa, bajo la parra, y desde allí vigilaba el horizonte. Aquella mañana, mientras Joel ataba sus sandalias, Simón lo llamó. «Muchacho, ¿a dónde vas hoy?» «Al sendero del oeste, abuelo. Dicen que allí hay madrigueras de conejos. Quiero verlas con Nilo». Simón guardó silencio. Tomó un puñado de aceitunas del cuenco que tenía sobre las rodillas y las miró fijamente. «Hay muchos senderos en el oeste», dijo al fin. «Unos son claros, otros están medio escondidos. ¿Sabes cuál debes tomar?» «El que lleva a las madrigueras», respondió Joel. «¿Y sabes cuál no debes tomar?» Joel negó con la cabeza. Simón señaló el horizonte con el dedo índice, donde las colinas se volvían azul oscuro. «Hay un sendero que nace detrás del algarrobo seco. Es angosto, apenas se ve entre las zarzas. Parece un atajo, parece una aventura, pero ese sendero, Joel, no lleva a ninguna parte buena». «¿A dónde lleva, abuelo?» Simón tardó en responder. Luego dijo: «A lugares de donde es difícil regresar, a sitios donde el sol no entra y el viento se calla. No te digo más, solo te digo, si encuentras ese sendero, no lo tomes. Y si Nilo se detiene, hazle caso. Él huele lo que tú no ves». Joel asintió, besó la mejilla rugosa de su abuelo y salió corriendo con Nilo saltando a su lado. «Guardián, ¿y Joel recordó las palabras del abuelo?» Las recordó Lioran, pero los niños, incluso los más buenos, a veces necesitan ver con sus propios ojos para creer. La mañana transcurrió entre risas y carreras. Joel encontró las madrigueras. Vio los conejos asomar las orejas y esconderse como duendes peludos. Nilo olfateaba excitado, moviendo la cola como un banderín. El sol subió, el cielo se volvió añil, y el vientecillo fresco de la mañana se transformó en brisa cálida. Llegó la tarde. «Volvamos», dijo Joel, y Nilo movió la cola. Pero al regresar, Joel cometió un error. Quiso acortar camino. Vio una vereda que nacía entre unas rocas, sombreada por un algarrobo viejo y seco. El árbol estaba retorcido. Sus ramas parecían brazos que señalaban hacia abajo. «Por aquí», dijo Joel, «es más rápido». Nilo se detuvo. «Vamos, Nilo, es solo un atajo». Nilo no se movió. Sus orejas cayeron aún más. Su cola, siempre inquieta, permaneció quieta, baja. Dio un paso atrás. «¿Qué te pasa?», rió Joel. «¿Tienes miedo?». Nilo no respondió, porque los perros no hablan, pero sus ojos decían: «No, aquí no, vámonos». Joel dudó. El sendero era angosto, sí, pero parecía inofensivo. La tierra era más oscura que la del camino principal, casi negra, y las piedras estaban cubiertas de un musgo resbaladizo. El aire, de pronto, se volvió más frío.
Es solo un poco de sombra, murmuró Joel. El sol se está escondiendo, nada más. Pero Nilo seguía quieto. Emitió un gemido suave, lastimero. Joel recordó entonces la voz de su abuelo. Si Nilo se detiene, hazle caso. El niño se agachó y acarició la cabeza de su perro. Nilo lamió su mano, y en ese gesto Joel sintió algo que no sabía nombrar. No era miedo, no exactamente. Era una certeza silenciosa, como cuando el cielo se pone gris y sabes que va a llover aunque aún no caiga ni una gota. Miró el sendero otra vez y entonces lo vio. ¿Qué vio, guardián? ¿Qué había en ese camino? Al principio, nada, solo tierra oscura y piedras. Pero cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra, Joel distinguió algo que antes había pasado por alto. El sendero no solo era angosto, era traicionero. Más adelante, la tierra se hundía ligeramente, formando una pendiente cubierta de barro seco que resbalaba hacia una hondonada. Al fondo, entre las sombras, se adivinaba un pozo viejo, medio derruido, con el brocal partido. No había valla, ni señal, ni advertencia, solo un hueco oscuro que parecía tragarse la luz. Joel sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. ¿Has visto eso, Nilo? El perrito gimió otra vez. Sus patas temblaban ligeramente. Joel no dijo nada más. Dio media vuelta y sin soltar a Nilo, echó a correr hacia el camino ancho, el conocido, el que su abuelo llamaba el Sendero de la Confianza. Corrió sin mirar atrás, con el corazón golpeándole el pecho. Nilo corría a su lado, ya sin gemir, con la cola otra vez erguida. Llegaron a casa cuando el sol era solo una línea naranja en el horizonte. Simón seguía bajo la parra, aceitunas en el cuenco, mirada tranquila. ¿Viste el sendero?, preguntó, sin necesidad de más palabras. Joel asintió. Aún respiraba agitado. ¿Y por qué no entraste? Joel miró a Nilo, que descansaba el hocico sobre sus patas, exhausto pero en paz. Nilo no quiso, dijo Joel. Y yo recordé lo que usted me dijo, que hay caminos que parecen normales, pero no lo son. Simón sonrió despacio, como quien ve madurar una fruta que ha cuidado mucho tiempo. «Tú crees que Nilo te salvó hoy», dijo el anciano. «Pero no fue Nilo, fuiste tú que decidiste escucharlo. El valiente no es el que nunca tiene miedo, el valiente es el que siente miedo, siente la tentación del atajo y aún así elige volver». Joel abrazó a Nilo. El perrito movió la cola, una vez, 2 veces, muchas veces. Esa noche, Joel no pudo dormir enseguida. La imagen del pozo roto y el sendero oscuro regresaba a su mente como un eco. Pero también regresaba otra imagen, la de Nilo, pequeño y firme, plantado en la entrada del peligro. «Abuelo», dijo desde su catre, «¿el sendero ese siempre estuvo ahí?» «Sí, hijo, siempre». «¿Y nadie lo ha cerrado?» Simón tardó en responder. Algunos caminos no se pueden cerrar con piedras ni con vallas, se cierran con decisiones. Cada vez que alguien elige no tomarlos, ese sendero se vuelve un poco más angosto, un poco menos tentador. Tú hoy lo hiciste más angosto. Joel guardó silencio. Luego preguntó, ¿y los que ya lo tomaron pudieron volver? Algunos sí, dijo Simón con voz baja. Otros siguen allí, buscando la salida. Por eso es tan importante no dar el primer paso, Joel, porque aunque se pueda regresar, siempre se vuelve con heridas. El niño abrazó a Nilo, que dormía acurrucado a sus pies. «Yo no quiero heridas», susurró. «Entonces recuerda esto», dijo el abuelo. «La muerte no siempre llega como un enemigo. A veces llega como un sendero bonito, como un atajo, como una voz que susurra, ven, no pasará nada. Pero sus pies descienden, sus pasos conducen al Seol, y el Seol, hijo mío,
Es el país del que nadie trae cartas. Joel cerró los ojos. Nilo roncaba suavemente, y el niño soñó con caminos anchos, llenos de luz, donde un perrito de orejas caídas corría libre detrás de los conejos, y el sol nunca se ponía. Guardián, ¿y Joel nunca volvió a acercarse a ese sendero? Volvió muchas veces Liorán, pero siempre con Nilo, y siempre, al llegar al algarrobo seco, miraba la entrada angosta, recordaba el pozo roto, sentía el escalofrío y elegía el otro camino. ¿Y no sintió ganas de probar, de asomarse solo un poquito? Claro que sintió Liorán. La curiosidad es hermana de la tentación. Pero Joel aprendió que asomarse es el primer paso para caer, y que no hay pozo tan profundo que no empiece con un borde. Entonces, ¿evitar el peligro es también valentía? Es la más difícil de las valentías, pequeño zorro. Cualquiera puede correr hacia el fuego. Solo el sabio sabe que a veces correr hacia la casa es el acto más heroico. Proverbios 5:5. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Y así el niño que casi toma el sendero equivocado aprendió que la sabiduría no está en cuánto caminas, sino en dónde pones los pies. Y que un perrito pequeño, con una estrella blanca en el pecho, puede ser la voz de Dios cuando nosotros aún no sabemos escuchar. Colorín colorado, este cuento del sendero oscuro en tu memoria queda guardado. La senda firme que eligió seguir, Proverbios 5:6. Acércate, Liorán, que la luna asoma su rostro plateado y las colinas de Tirsa se visten de sombra y de misterio. Hoy te contaré una historia de caminos inestables, de arenas movedizas y de una joven que aprendió que no basta con caminar. Hay que saber sobre qué suelo se pisa. Porque hay senderos que parecen firmes y de pronto se hunden, y hay caminos que parecen lentos pero conducen a la vida. ¿Y cómo se sabe, guardián? ¿Cómo se distingue el suelo firme del que se hunde? Considerando, Liorán, mirando con los ojos del alma antes de mover los pies del cuerpo. Eso hizo Adar. Escucha su historia. En la ciudad de Tirsa, que significa delicia, las casas no se asentaban en terreno llano. Tirsa había sido edificada sobre 7 colinas, y sus calles subían y bajaban como olas de piedra. Había caminos anchos y empedrados, seguros y antiguos, y había también veredas recientes, senderos que los jóvenes abrían con prisa, creyendo que bajar la colina más rápido era mejor que subirla con paciencia. Adar tenía 17 años y vivía con su madre en una casa pequeña en la ladera este. Su madre, Tamar, era mujer de pocas palabras, pero de muchas oraciones. Trabajaba el lino con manos hábiles y mientras tejía, enseñaba a su hija no con discursos, sino con silencios y miradas. «Madre», preguntó Adar una tarde, «¿cómo sé qué camino elegir? Mis amigas ya tienen oficio, algunas han viajado, otras han emprendido negocios. Yo aún estoy aquí, mirando las colinas». Tamar no dejó de tejer. Sus dedos seguían el ritmo pausado de la lanzadera. ¿Y qué dicen tus amigas? Dicen que hay que atreverse, que hay caminos nuevos, más cortos, que esperar es perder el tiempo. ¿Y qué dicen sus caminos? Adar frunció el ceño. «No entiendo, madre». Tamar detuvo el telar. «No preguntes qué dicen ellas, pregunta qué dicen los caminos que ellas tomaron. ¿Les va bien? ¿Están en paz? ¿Sonríen como antes o su sonrisa se ha vuelto cansada?» Adar guardó silencio. Recordó a Yael, su amiga de la infancia, que ahora vestía telas finas, pero siempre miraba hacia el suelo. Recordó a Dina, que había viajado a la gran ciudad y volvió con los ojos vacíos. Recordó a Raquel, que se jactaba de sus ganancias, pero había dejado de visitar a su madre los sábados. «No lo sé, madre», dijo Adar con voz baja. «No sé si están bien.
Entonces no mire sus palabras, mira sus pasos. Los caminos hablan, hija, solo hay que aprender a escucharlos. ¿Y Hadar escuchó, guardián? ¿Escuchó lo que decían los caminos? Quiso hacerlo Liorán, pero la ciudad de Tirsa era ruidosa, y las voces que prometían atajos son siempre más fuertes que las que aconsejan paciencia. Un día, Hadar decidió probar. No quería quedarse atrás. No quería ser la única que aún no encontraba su rumbo. Así que cuando una conocida le habló de un trabajo en la ciudad baja que prometía ganancias rápidas y poco esfuerzo, Hadar aceptó sin pensarlo demasiado. «Es fácil», dijo la mujer. «Solo necesitas sonreír y decir lo que el cliente quiere oír. En una semana tendrás el doble de lo que tu madre gana en un mes». Hadar sintió un cosquilleo en el estómago. Era la misma sensación que tenía cuando niña, frente a un pozo muy hondo. Quería asomarse, aunque le dijeran que no lo hiciera. Esa noche no pudo dormir. Las palabras ganancias rápidas, poco esfuerzo, el doble, daban vueltas en su cabeza como moscas alrededor de la miel. Al amanecer, se levantó, se vistió y salió sin despedirse de su madre. El camino a la ciudad baja era empinado, pero ella bajaba ligera, casi saltando. El suelo, sin embargo, era extraño. No era el empedrado firme de las calles antiguas. Era tierra suelta, mezclada con grava que resbalaba bajo sus sandalias. Varias veces estuvo a punto de caer. Llegó. El lugar era una oficina pequeña, mal iluminada, con olor a pergamino viejo y a sudor. El hombre que la recibió sonreía demasiado, enseñando los dientes como quien enseña un arma. «Hadar, bienvenida», dijo. «Tus amigas me han hablado bien de ti. Eres inteligente, eso se nota. Aquí valoramos la inteligencia». Le explicó el trabajo. No era malo al principio. Solo anotar números, llevar cuentas. Pero cuanto más hablaba el hombre, más se desdibujaban los límites. Un pequeño ajuste aquí. Los clientes no necesitan saber todo. Todos lo hacen. Es así como se progresa. Hadar asintió, firmó, salió a la calle y el aire de la mañana que antes le parecía fresco, ahora le sabía a polvo. ¿Y siguió yendo, guardián? ¿Volvió al día siguiente? Volvió, y al otro, y al otro. Al principio todo era soportable. El dinero llegaba, más rápido que nunca. Compró un vestido nuevo, sandalias de cuero fino, un pañuelo de seda para su madre. Pero algo en ella comenzó a tambalearse. Por las noches no podía dormir. Repasaba los números, las cuentas, las pequeñas mentiras que había anotado. Eran mentiras tan pequeñas que casi no parecían mentiras. Un cero aquí, una coma allá. Nada grave, todos lo hacen. Pero su paz interior comenzó a resquebrajarse. Dejó de mirarse al espejo, dejó de reír con ganas. Cuando su madre le preguntaba cómo estaba, ella respondía bien, pero su voz sonaba como si hablara desde muy lejos. Una noche, después de cenar, Tamar la miró fijamente. «Hija, ¿qué camino estás pisando?» Hadar quiso mentir. Abrió la boca para decir, «Nada, todo bien». Pero las palabras se atascaron en su garganta como piedras en un cauce seco. «No lo sé, madre», susurró. «Creí que era el camino correcto. Era más corto, más fácil. Pero ahora no sé dónde estoy. Todo se mueve bajo mis pies». Tamar no dijo nada. Fue al arcón donde guardaba los rollos antiguos y sacó uno, gastado por los años. Lo desenrolló sobre la mesa y señaló una línea escrita con tinta que ya se volvía marrón. «Lee», dijo.
Hadar leyó en voz baja: sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de vida. ¿Qué significa, madre?, preguntó. Significa que hay caminos que no se sostienen. Parecen firmes por fuera, pero por dentro son arena. El viento sopla, la lluvia cae, y se hunden, y quien camina sobre ellos se hunde también. Hadar sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. ¿Y cómo salgo, madre? ¿Cómo encuentro el camino de vida? Tamar tomó sus manos. Dejando de caminar, primero te detienes, luego miras, luego eliges, pero no puedes elegir si sigues moviéndote. Esa noche, Hadar no durmió, pero esta vez no fue por ansiedad, fue por decisión. Se sentó junto a la ventana y miró las colinas de Tirsa, sus luces titilando como estrellas caídas. Vio los caminos anchos y antiguos, los que subían con paciencia, los que su madre había transitado toda su vida. Vio también los senderos nuevos, los atajos, las veredas inestables que ella misma había recorrido en los últimos días. Y entonces comprendió. No se trataba de cuánto dinero ganaba, ni de cuán rápido llegaba a alguna parte. Se trataba de la firmeza del suelo, de poder dormir en paz, de mirarse al espejo y no apartar la vista, de sentarse a cenar con su madre y que su voz sonara como la suya, no como el eco de una extraña. A la mañana siguiente, Hadar se levantó temprano, se puso su vestido viejo, sus sandalias gastadas y caminó hacia la ciudad baja. Pero esta vez no iba a trabajar, iba a renunciar. El hombre de la sonrisa de dientes afilados intentó retenerla, le ofreció más dinero, más beneficios, un puesto mejor, pero Hadar ya no escuchaba. Había aprendido a considerar el camino de vida, y aquella oficina oscura, con su olor a mentira y su suelo resbaladizo, no era ese camino. Salió a la calle y el aire, por primera vez en semanas, le supo limpio. Pasaron los meses. Hadar encontró otro trabajo, humilde pero honesto, en un taller de tejido donde las manos de las mujeres hacían lento y hermoso el lino. Ganaba menos, mucho menos, pero al caer la noche, cuando se sentaba a cenar con su madre, su voz era clara y su sonrisa verdadera. Una tarde, su amiga Yael fue a visitarla. Vestía aún telas finas, pero sus hombros estaban encorvados y sus ojos, antes brillantes, se habían vuelto opacos. «Hadar», dijo, «tú solías estar donde yo estoy ahora. ¿Cómo hiciste para salir?» Hadar la miró con ternura. «Me detuve», respondió. «Me detuve y consideré, y entendí que no hay éxito que valga la paz del alma». Yael bajó la mirada. «Yo no sé detenerme», susurró. «Tengo miedo de lo que encontraré si me paro». «Entonces camina conmigo», dijo Hadar. «No por el atajo, por el camino firme. Es más lento, pero no se hunde». Yael no respondió, pero esa noche se quedó a cenar, y cuando se fue, sus hombros estaban un poco menos encorvados. Guardián, ¿Yael también encontró su camino firme? Esa es otra historia, Liorán, pero lo importante no es si llegó pronto o tarde. Lo importante es que supo que existía un camino de vida y que alguien lo había elegido antes que ella. A veces eso basta para empezar a buscar. Entonces, ¿considerar es como encender una linterna en la oscuridad? Exacto, pequeño zorro. La prisa apaga la luz, la pausa la enciende, y quien considera antes de avanzar, aunque camine despacio, nunca tropieza donde otros caen. Yo quiero caminar así, guardián, despacio pero firme. Entonces ya has empezado, Liorán, porque desearlo es el primer paso, y el primer paso, si es en el camino de vida, ya es mitad de la jornada. Proverbios 5:6. Sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de vida. Y así, la joven que había corrido tras atajos inestables aprendió a detenerse, a considerar, a elegir.
Su vida no se volvió más fácil, pero se volvió firme, y la firmeza, Liorán, es una forma de paz que el dinero no compra ni la prisa concede. Colorín colorado, este cuento de caminos y elecciones en tu corazón queda sembrado. Las palabras del abuelo al atardecer. Proverbios 5:7. Acércate, Liorán, que el sol ya besa el borde de las colinas y la brisa trae ese olor a tierra mojada que anuncia el descanso. Hoy te contaré una historia de atardeceres, de niños que corren y de un anciano que sembraba semillas que no se ven, pero duran toda la vida. Porque hay palabras que si se apartan del corazón, nunca más vuelven a encontrar la tierra donde germinar. ¿Palabras que son semillas, guardián? Así es. Eso sucedió en Mahanaim, el poblado de los 2 campamentos. Escucha bien. En el valle donde 2 ríos se encuentran, se alzaba el pequeño poblado de Mahanaim. Allí Jacob vio ángeles que subían y bajaban, y supo que no estaba solo aunque su hermano viniera contra él. En ese poblado vivía Elcán. Elcán era anciano. Su barba era blanca como la lana sin teñir, sus manos temblaban un poco al sostener el cayado y su espalda se curvaba como las ramas del olivo viejo que daba sombra a su puerta. Pero sus ojos conservaban la claridad del manantial. Cada tarde, cuando el sol comenzaba a descender, Elcán sacaba su banqueta de madera, se sentaba bajo el olivo y esperaba. No llamaba a nadie, solo esperaba. Y los niños llegaban. ¿Llegaban solos? ¿Nadie los mandaba? Nadie, Liorán. Los niños saben quién tiene algo valioso que dar. Y Elcán tenía memoria, paciencia y palabras que no se llevaban el viento. Llegaba Aarón, el hijo del panadero, con manos manchadas de harina. Llegaba Sarai, la niña de trenzas apretadas que soñaba con ser curandera. Llegaban los gemelos Jaziel y Hazael, que peleaban por sentarse más cerca, y llegaban también los pequeños, los que aún gateaban y miraban con ojos redondos las historias que Elcán tejía con su voz. El anciano contaba de patriarcas y rebaños, de diluvios y arcoíris, de estrellas prometidas a un hombre sin heredero. Los niños escuchaban embelesados. ¿Y siempre era así? ¿Siempre escuchaban? Casi siempre, pero hay días en que el viento sopla más fuerte. Ese día, el viento sopló. Era un atardecer como los demás. El sol pintaba de naranja las paredes de barro y el olivo extendía su sombra sobre Elcán y los niños. Pero algo era diferente. Los niños estaban inquietos. Aarón había encontrado una piedra brillante y se la mostraba a Sarai. Los gemelos reían por algo que solo ellos entendían. Los pequeños correteaban tras una lagartija. Elcán comenzó su historia. Cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, caminaban tras una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. Y «Mira, Sarai, brilla como el oro», exclamó Aarón. «¡Se escapó! ¡Se escapó!», gritaban los pequeños. Elcán hizo una pausa. No alzó la voz, no reprendió, solo guardó silencio. Pasaron unos minutos. Los niños, al notar que el anciano no continuaba, comenzaron a callarse uno a uno. «Abuelo», dijo Sarai, «¿por qué no sigues?». Elcán los miró sin enfado, con esa tristeza suave que duele más que cualquier regaño. «¿Para qué hablaré si no hay oídos que escuchen? Mis palabras son como agua derramada sobre piedras calientes. Silban un instante y se evaporan». Los niños bajaron la mirada. Aarón escondió la piedra. Los gemelos se sentaron derechos. Los pequeños se acurrucaron junto a sus hermanos. «Abuelo, perdónanos», dijo Jaziel. «Sí fue a propósito», intervino Hazael. «Elegimos no escuchar. Pensamos que ya sabíamos tus historias». Elcán sonrió lentamente.
Y las sabéis, Hazael. ¿Sabéis la historia de vuestro propio nombre? ¿Sabéis por qué este pueblo se llama Mahanaim? Silencio. Entonces dijo el Can: aún necesitáis oír. El anciano se incorporó, apoyó ambas manos sobre el cayado y comenzó a hablar. Pero no empezó con Moisés ni con Jacob. Cuando yo era niño, dijo, mi abuelo me llevaba a las colinas a pastar las ovejas. Yo me quejaba, el camino era largo, el sol ardía, las piedras lastimaban mis pies. Un día le dije, abuelo, ¿por qué vamos siempre por este sendero tan pedregoso? Hay otro más corto, más suave. Mi abuelo me miró y dijo, ese sendero parece suave, pero al final hay un precipicio. No lo ves desde aquí, pero yo lo he visto. Por eso vamos por las piedras. Las piedras duelen, pero no matan. El Can hizo una pausa. Mi abuelo murió cuando yo tenía 15 años. Nunca supe si el otro sendero tenía realmente precipicio, pero nunca lo tomé, y estoy vivo. Los niños no respiraban. Vosotros creéis que mis historias son para entreteneros, pero no son solo eso. Son el sendero pedregoso que mis abuelos me mostraron y que yo os muestro. Cuando yo me vaya, no estaré aquí para deciros qué camino tomar, pero mis palabras quedarán, y si las habéis escuchado de verdad, ellas os hablarán cuando yo ya no pueda hacerlo. Abuelo, susurró Sarai, ¿tú te vas a ir? El Can sonrió. Todos nos vamos, pequeña, pero las palabras no se van si vosotros os quedáis con ellas. Esa tarde, el Can contó la historia de Jacob en Peniel, cuando luchó con el ángel hasta el amanecer y no lo soltó hasta recibir la bendición. Dijo que Jacob llamó a aquel lugar Peniel porque dijo, he visto a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Por qué no lo soltaba?, preguntó Aarón. Porque sabía que si soltaba al ángel, perdía la bendición. Y hay cosas que no se consiguen sin luchar toda la noche. ¿Y nosotros tenemos que luchar?, preguntó Jaziel. Cada día, dijo el Can, contra la pereza, contra la distracción, contra la voz que dice, ya sabes suficiente. La bendición no llega a quien cruza los brazos, sino a quien se aferra, aunque duelan los músculos. Los gemelos se miraron. Luego, sin decir palabra, cada uno puso una mano sobre el brazo del anciano. No lo soltaban. El Can rió, una risa cascada y hermosa. Todavía no es mi noche de lucha, dijo. Guarden esas manos para cuando sea necesario. Pero no las apartó. El sol se hundió detrás de las colinas. Las madres comenzaron a llamar a sus hijos. Uno a uno, los niños besaron la frente de el Can y se fueron corriendo hacia la cena. Solo Sarai se quedó un momento. Abuelo, ¿tú crees que tus palabras se quedarán conmigo aunque yo sea distraída? El Can apoyó su mano temblorosa sobre la cabeza de la niña. Las palabras que se dicen con amor no se pierden, Sarai. Aunque el viento las disperse, aunque la memoria las entierre, cuando más las necesites, volverán. Como la paloma al arca, como el hijo pródigo a casa, volverán. Sarai asintió y echó a correr, sus trenzas bailando sobre sus hombros. El Can se quedó solo bajo el olivo. Las estrellas comenzaban a encenderse, una a una. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Y su voz se perdió en la noche, pero sus palabras ya habían encontrado dónde quedarse. Guardián, ¿es verdad que las palabras del abuelo volvieron? Verdad cierta. Aarón se hizo panadero, pero nunca olvidó que la piedra más brillante no vale más que el pan compartido. Sarai fue curandera, y cuando algún niño lloraba, ella decía, las piedras duelen, pero no matan.
Y los gemelos, ya ancianos, se sentaban cada tarde bajo un olivo y contaban a sus nietos la historia de un abuelo que les enseñó a no soltar al ángel hasta recibir la bendición. ¿Y el can vivió para verlo? El can partió 2 años después, en una mañana de primavera, pero sus nietos lo despidieron con las mismas palabras que él había sembrado. Ahora pues, hijos, oídme. Esa noche no hubo llanto desesperado, porque todos sabían que el can no se había ido del todo. Seguía en cada consejo recordado, en cada decisión sabia. Entonces las palabras del abuelo ¿nunca se apagaron? Nunca, Lioran. Siguen ahí, susurrando en el viento que agita los olivos de Mahanaim. Solo hay que detenerse, inclinar el oído y no apartarse, porque los ancianos se van, pero la sabiduría que dieron a tiempo se queda para siempre. Proverbios 5:7. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Y así las tardes en Mahanaim siguieron siendo sagradas. Los niños crecieron, otros niños llegaron y el olivo siguió dando sombra. Colorín colorado, este cuento del abuelo y sus semillas en tu corazón queda guardado. El niño que dio la vuelta a tiempo. Proverbios 5:8. Acércate, Lioran, que la tarde se viste de sombras alargadas y el corazón del niño necesita más que ojos para ver el peligro. Hoy te contaré la historia de un niño, de un pequeño gorrión y de una casa que no era lo que parecía. Porque la sabiduría, pequeño zorro, no solo enseña qué camino tomar, también enseña con la misma fuerza qué camino evitar. ¿Evitar, guardián? ¿No es mejor aprender enfrentando? A veces, Lioran, enfrentar no es valentía, es orgullo. El verdadero sabio sabe que hay puertas que no deben cruzarse, no porque no se pueda, sino porque no se debe. Y alejarse a tiempo es la victoria más silenciosa, pero también la más hermosa. Escucha bien. En un lugar llamado Refugio de Paz, donde las colinas se vestían de trigo y los caminos de tierra dibujaban mapas suaves entre los campos, vivía un niño llamado Amós. Amós tenía 10 años y el corazón tierno. No era el más fuerte ni el más rápido, pero tenía un don que pocos poseen: sabía cuidar. Cuando encontraba un pájaro caído del nido, lo llevaba a su casa. Cuando veía un cordero con la pata lastimada, avisaba al pastor. Su madre decía que Dios le había dado manos de sanador, aunque todavía fueran manos de niño. Un atardecer, Amós encontró un gorrión pequeño, desplumado y tembloroso al pie de un almendro. El polluelo abría el pico, pero no emitía sonido. Sus ojos negros miraban el mundo con ese asombro asustado de quien acaba de descubrir que volar es difícil. Amós lo tomó con suavidad, lo envolvió en un pañuelo de lino y se lo llevó a su madre. «Madre, este gorrión se va a morir», dijo con la voz quebrada. Su madre, una mujer llamada Débora, de manos callosas y mirada de manantial tranquilo, examinó al pájaro. «Todavía respira, hijo, pero no sé si vivirá. Los gorriones son frágiles». «Yo lo cuidaré», dijo Amós. «Le daré agua, migas de pan, un lugar caliente. Él va a vivir». Débora sonrió. No dijo, «Quizá no lo logres». Dijo, «Entonces tienes trabajo, Amós». ¿Y vivió, guardián? ¿El gorrión vivió? Vivió Liorán. Amós le hizo una pequeña cama con paja dentro de una caja de madera. Le dio agua con un hisopo de tela. Desmenuzó pan tierno y se lo ofreció en la palma de la mano. Al principio, el gorrión apenas movía la cabeza, pero al tercer día abrió el pico con fuerza. Al quinto, saltaba dentro de la caja. Al 10º, intentaba volar. Amós lo llamó Yona,
que significa paloma, aunque era un gorrión. Pero al niño le gustaba ese nombre, y el gorrión no parecía tener queja. Cada tarde, cuando el sol comenzaba a descender y el calor del día se volvía brisa, Amós salía al campo con Jona posado en su hombro. Recorrían senderos, bordeaban arroyos, saludaban a los pastores y a las ovejas. Jona aprendió a volar alrededor de Amós, trazando círculos en el aire, y siempre volvía a su hombro. «Ya eres libre», le decía Amós, «puedes irte». Pero Jona se quedaba. ¿Por qué se quedaba, guardián? Si podía volar. Porque el amor verdadero no es solo soltar, Liorán, también es elegir quedarse. Jona había encontrado su lugar. En las afueras de Refugio de Paz, más allá del Camino de los Olivos, había una casa. Nadie vivía allí desde hacía años. Sus ventanas eran cuencos vacíos, su puerta colgaba de una sola bisagra y el jardín estaba cubierto de maleza seca. Los niños del pueblo contaban historias sobre esa casa, que estaba encantada, que un hombre malo había vivido allí, que por las noches se escuchaban lamentos. Amós no creía en fantasmas, pero algo en esa casa le generaba inquietud. No era miedo exactamente, era una sensación extraña, como cuando el aire se vuelve pesado antes de la tormenta. Su madre, Débora, lo sabía. «Hijo», le dijo una tarde mientras remendaba una túnica, «he notado que a veces te acercas a la casa abandonada». Amós bajó la mirada. «Solo miro desde lejos, madre, no entro». «No hace falta entrar», dijo Débora. «Acercarse ya es peligroso cuando el lugar no es bueno». «¿Por qué?», preguntó Amós. «No hay nadie allí, solo paredes viejas». Débora dejó la aguja sobre la tela. «Hay lugares, hijo, que aunque estén vacíos, conservan algo, como una túnica que usó un enfermo. Aunque ya no la use, el olor de la fiebre se queda en los pliegues. Esa casa estuvo habitada por alguien que hizo daño. El daño se fue, pero su sombra quedó. ¿Para qué acercarse a la sombra?». Amós no respondió. Esa noche, mientras Jona dormía acurrucado junto a su almohada, el niño dio vueltas en la cama. ¿Para qué acercarse a la sombra? No supo responder. Pasaron los días. Jona volaba cada vez más alto, pero siempre regresaba al hombro de Amós. Una tarde, mientras paseaban por el Camino de los Olivos, el viento llevó al gorrión más lejos de lo habitual. Amós lo vio posarse sobre el tejado de la casa abandonada. «Jona», llamó, «vuelve». Pero el gorrión no volvía. Inclinaba la cabeza, miraba hacia el interior oscuro de una ventana vacía. Amós dudó. La casa estaba a unos 50 pasos. No era necesario entrar, solo acercarse, llamar a Jona, tomarlo y volver. Nada malo podía pasar. Comenzó a caminar. 20 pasos. La maleza crujía bajo sus sandalias. El aire se volvió más pesado. 30 pasos. Sintió un escalofrío que no venía del viento. 40 pasos. Jona, que hasta entonces había estado quieto, comenzó a agitarse. Movía las alas sin despegar. Giraba la cabeza de un lado a otro. Emitía píos cortos, agudos, insistentes. 45 pasos. Amós extendió el brazo. «Jona, ven», susurró. El gorrión no fue hacia él. Dio un salto hacia atrás, más cerca del borde del tejado, más lejos de su mano, y siguió piando. No era un canto, era una advertencia. Amós recordó entonces las palabras de su madre. No hace falta entrar, acercarse ya es peligroso. Miró la puerta de la casa, colgando torcida de su bisagra. Detrás de esa puerta solo había oscuridad. Pero no era la oscuridad del atardecer, que es dulce y anuncia descanso. Era otra oscuridad, una que esperaba. «Jona», dijo Amós, y esta vez su voz no llamaba sino que pedía. «Ven, vámonos». El gorrión extendió las alas, dio un pequeño salto y voló directamente hacia el hombro del niño.
Se posó sobre la tela áspera de su túnica y se quedó inmóvil, temblando ligeramente. Amós no dudó más. Dio media vuelta y comenzó a caminar, primero despacio, luego más rápido, luego casi corriendo. No miró atrás. No quiso ver si la sombra de la puerta se alargaba hacia él. Cuando llegó al camino de los olivos, con el pueblo ya visible entre los árboles, se detuvo. Jonás seguía en su hombro, pero ya no temblaba. Inclinó la cabeza y rozó con su pico la mejilla del niño. «Gracias», susurró Amós. «Gracias por no dejarme llegar». Jonás pió suavemente. Era un sonido tranquilo, como una arrulla. Esa noche, Amós contó a su madre lo sucedido. Débora lo escuchó en silencio, acariciando el borde de su túnica. «¿Crees que hice bien, madre?», preguntó Amós. «Algunos niños dicen que soy miedoso, que nunca entro a la casa, que siempre me quedo en el borde». Débora tomó las manos de su hijo entre las suyas. «Amós, escúchame bien. El valiente no es el que entra donde otros no se atreven. El valiente es el que sabe cuándo no debe entrar. Hay puertas que solo se abren para tragarse a quien las cruza. Y tú, hijo mío, supiste verlo antes de que fuera tarde». «Pero solo fue Jonás», dijo Amós. «Si él no hubiera piado, yo habría seguido». «Jonás es pequeño», respondió Débora, «pero Dios usa lo pequeño para salvar lo grande. Un gorrión, una voz, una advertencia. La sabiduría no necesita gigantes, necesita oídos atentos». Amós miró a Jonás, que ya dormía acurrucado junto a su almohada. «Madre», dijo, «¿Jonás se quedará conmigo para siempre?» «Ningún pájaro se queda para siempre, hijo, pero el tiempo que te dio fue suficiente. Te enseñó a volver». Pasaron las semanas. Amós siguió caminando por los senderos de refugio de paz, con Jonás en su hombro, pero ya no se acercaba a la casa abandonada. Cuando sus amigos lo retaban a entrar, él negaba con la cabeza. «¿Por qué no?», preguntaban. «¿Todavía tienes miedo?». «No es miedo», respondía Amós, «es sabiduría. Mi madre dice que alejarse a tiempo también es valentía». Algunos niños se reían, otros lo miraban con curiosidad, pero hubo un niño pequeño llamado Elías, que esa tarde no fue a jugar cerca de la casa. «Yo también me voy», dijo Elías. «Amós sabe cosas que nosotros no sabemos». Y se fue con él. Guardián, ¿qué pasó con la casa abandonada? Muchos años después, cuando Amós ya era hombre y había dejado refugio de paz, la casa fue demolida para construir un granero. Los trabajadores encontraron, bajo el piso podrido, un pozo seco. Estaba abierto, oculto por tablas carcomidas. Quien hubiera entrado en aquella casa, quien hubiera caminado hasta el fondo, habría caído en ese pozo, y nadie lo habría encontrado jamás. ¿Y Jonás seguía con Amós? Jonás vivió 3 años más. Una primavera, cuando los almendros florecían, el gorrión voló hacia el cielo y ya no regresó. Amós lo buscó por campos y colinas, pero solo encontró una pluma blanca, pequeña, posada sobre una rama baja. No lloró, la guardó en una bolsita de cuero y la llevó siempre consigo. ¿Y qué decía cuando le preguntaban por esa pluma? Decía: «Esto me recuerda que la sabiduría a veces viene volando bajo, posada en un hombro, y habla con píos que solo el corazón entiende». Proverbios 5:8. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa. Y así el niño que dio la vuelta a tiempo aprendió que no todas las puertas están hechas para ser abiertas. Algunas están cerradas para protegernos. Y alejarse, cuando el peligro acecha, no es cobardía, es el acto más sabio que un corazón humilde puede realizar. Colorín colorado, este cuento del niño y el gorrión, del camino evitado y la vuelta a tiempo, en tu memoria queda guardado.